Gracias, pastor. Buenos días. Es una alegría poder estar una vez más delante de ustedes y es un privilegio que los pastores me brindan para de esta manera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. En este mes de agosto, generalmente escuchamos mucho la palabra libres o libertad. Nuestra hermana 2 veces dijo la palabra libertad al estar al frente, precisamente porque estamos recordando a lo que fue la vida, la obra de aquel gran hombre de Dios, don José de San Martín. Yo digo siempre que fue un gran hombre de Dios, aunque no sé su decisión última para con Dios, pero es que Dios lo usó para que lleve a cabo algo tan tremendo, viéndolo de nuestra vida actual, retrocediéndonos 200 años atrás aproximadamente, todo lo que hizo. Y bueno, a veces pienso, y justamente en este mes pienso en su estada en Boulogne-sur-Mer, allí muy quietecito, en su cama tal vez, a veces solos, a veces acompañado, pero sin duda habrá pensado él, ¿fue útil lo que pude hacer? ¿Realmente llegó a ser una realidad la libertad tan ansiada, tan querida por los pueblos y por las personas? Y por eso quise hablar sobre libres en esta mañana, porque probablemente nosotros pensamos, ¿libres de qué? ¿O hasta dónde alcanza la libertad? Sin duda él, refiriéndome a San Martín, ya estaba pensando, ¿se logró la libertad o se promovió algo que ahora, en ese tiempo, porque él en ese tiempo estaba sabiendo sin duda a través de la carta, no había la comunicación que hoy tenemos, pero que ya había problemas en los países y en nuestro país especialmente para llevar a cabo este emprendimiento que significaba la libertad, hasta que años más tarde se legalizó esa libertad que físicamente ellos lograron a través de sus patriadas, ¿no? Se logró la libertad. Muchas veces pensamos libres. Y pensemos cada uno de nosotros, ¿soy libre realmente? Hay un texto en las Sagradas Escrituras que voy a pedir que Juancito lo pase, que en el libro de Proverbios generalmente se va repitiendo de diferentes maneras ese texto. Pero él va a poner, para que nosotros veamos, en el capítulo 14, el verso 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino, su fin es camino de muerte. Eso nos habla de libertad, de libre, pero ¿empezó en el tiempo en que Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió esas palabras? No. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó la elección de los caminos en la humanidad? Cuando la historia nos dice de los pueblos libres,
cuando la historia nos cuenta de San Martín que luchó para conseguir, como dice la historia, a media América. De paso, queridos hermanos, les digo algo muy hermoso que me satisfizo esta semana. ¿Saben qué? Nuestro himno nacional fue elegido como el mejor himno del mundo. Qué tremendo, ¿no? Y nuestro himno habla de libertad. Y lo eligieron como el mejor himno del mundo. Ahora, ¿cuándo comenzó esa decisión de la humanidad de escoger algo que sea para sí, que en cierto sentido le dé el sentido de la libertad? ¿Cuándo? ¿Pensaron ustedes? ¿Saben una cosa para mí? ¿Cuándo comenzó? En Adán y Eva. En Adán y Eva, los primeros humanos, seres humanos a que habitan esta tierra, creados por el Señor nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos eligieron un camino. ¿Será posible que, sin duda ellos pensaron, ¿será posible que nosotros podamos ser como Dios? Vamos a probar este camino. Y lo probaron, lamentablemente. Lamentablemente, porque a raíz de esa decisión que ellos tomaron, toda la humanidad ha pagado y sigue pagando el mal camino que conduce a la muerte si no dejamos intervenir a Jesucristo, el Hijo de Dios que vino para librarnos de ese camino que lleva a la muerte. ¿Se dan cuenta? Muchas decisiones en la historia encontramos. En la Biblia encontramos muchas decisiones erróneas. Y la historia nos habla de cientos de esas historias erróneas que conducen o condujeron al camino de muerte. El pastor nos habló de algunos aspectos históricos el domingo pasado, y entre los cuales sin duda quedó bien sellado eso en lo que pudimos escucharle, es la historia de Masada, por ejemplo. Ellos decidieron el camino del suicidio antes de entregarse. Y tantos otros. Mandela, después de estar 27 años preso, él dice: nosotros como pueblo nos conducíamos, en uno de sus mensajes, nosotros como pueblo nos conducíamos según nuestro parecer, pero desconocíamos lo que podríamos llegar a ser gracias al conocimiento de otros pueblos y de otras personas. Y ahora nosotros como pueblos vamos a tratar de vivir mejor. Qué tremendo. Eso le dio el pensamiento de los años que estuvo preso, ¿no? Gracias a Dios. Y después fue de bendición a su pueblo. Y así sucesivamente nosotros podríamos hablar de muchas otras cosas que sucedieron en la historia que nos enseñan qué equivocados que estuvieron. ¿Saben otra cosa que tal vez es para conocimiento de todos y si no será para sorpresa? Lamentablemente, nuestros antepasados de hace un poquito más de 2 siglos decidieron usar un camino equivocado que nos perjudicó como nación a través de la historia. ¿Y saben cuándo?
2806, 2807, cuando ellos, los argentinos, los gauchos, decidieron arrojar a los ingleses de este país. ¿Y saben por qué? Si nosotros seguimos el hilo de la historia, vamos a ver, a pesar de que han sido, digamos, una nación llamada pirata, los israelitas, por su costumbre de andar por los mares y llegar a las tierras y conquistar tierras y pueblos, a pesar de eso, los ingleses fueron de gran bendición en los lugares donde tuvieron ciertos dominios. Veamos solamente dos: Australia, Canadá. Hay otros lugares más pequeños. Fijémonos cómo está Australia, fijémonos cómo está Canadá, fijémonos cómo está nuestro querido país. ¿Qué podemos decir? ¿Escogieron mal el camino? Hay caminos que aparentemente son derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. ¿Y esos caminos nos dan libertad o no? Y si nosotros pensamos algo más todavía, pero rápidamente para no detenernos mucho tiempo, la persona que busca en los vicios, en los juegos, en el mal vivir, en la delincuencia, en las pasiones desordenadas, ¿por qué están allí? Porque ellos eligen ese camino. Y luego no pueden salir de ese camino. Y se encuentran atrapados. Y llegan al fin, camino de muerte. Y ellos sin duda pensaron que era un camino libre de alegría, de expansión, de camaradería, de poder disfrutar todo lo que podía tener en sus manos, pero al fin se vieron atados y encadenados con lo que escogieron. No fueron libres, no son libres, son prisioneros que no conocen la libertad, hasta que por la gracia de Dios, algunos, o tal vez cientos en el mundo, logran despertar a la realidad por la palabra de Dios introducida en sus mentes y en sus corazones, y reconocen a Jesucristo como su Salvador personal. Querido hermano, querido amigo, ¿en qué camino estás? ¿En el camino que has elegido lejos de Dios? ¿En el camino que crees te lleva a la satisfacción, a la alegría, al bienestar? ¿Ahora eres libre? Porque el enemigo de Dios ciega el entendimiento de las personas y no reconocen que están atados, encadenados e imposibilitados de expresar la vida real que Dios quiere dar a su máxima creación, que somos nosotros. Hay otro pasaje que, Juancito, por favor, lo puedes poner, San Juan, capítulo 8. Es un pasaje muy conocido por todos los creyentes. Versos 32 y 33 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. El Señor Jesucristo está hablando con las personas que le escuchaban. No era una conversación exclusivamente para sus discípulos, los apóstoles. Era un encuentro con una multitud.
Por supuesto, la gran mayoría israelitas. El ministerio del Señor Jesucristo era para el pueblo israelita. Él era israelita. Y fíjense que cuando me refiero al pueblo de Dios, siempre digo israelitas. ¿Por qué? La gran mayoría de las personas dicen al pueblo judío, y el pueblo judío no es todo el israelita. El pueblo judío desciende de la tribu de Judá. Y eran 12 tribus, los israelitas. Y cuando decimos los israelitas, abarcamos a toda la nación. Y qué interesante es que el Señor Jesucristo les está hablando precisamente de libertad. Y el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, cuando el Señor expresa que conoceréis la verdad, es porque en el mundo nosotros tenemos muchas verdades. Es una verdad que nosotros salimos de nuestra casa y estamos acá, es una verdad. Es una verdad que nosotros poseemos ciertas cosas en nuestro hogar, es una verdad. Es una verdad que nosotros tenemos responsabilidades para cada día de la vida que Dios nos da. Hay muchas verdades, pero hay una que es la verdad. La verdad. Que está por encima de todo. Porque la verdad es Jesús, el Hijo de Dios. Él lo recalcó y en ese verso tan conocido de capítulo 14, el verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero dice, si conociereis la verdad los hará libre. Ahora, ¿cómo podemos conocer la verdad? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la Biblia, y aquí encontramos que la verdad es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo para hacer de que nosotros tengamos realmente el verdadero camino que necesitamos, que conozcamos la verdadera libertad que necesitamos para que podamos disfrutar de la vida. No simplemente durar en este mundo. Cuando nosotros conocemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, la Biblia, la historia, lo que el Señor vino a hacer y que sabemos exactamente lo que Él sufrió en mi lugar, por mí, en su vida, en su cuerpo, en la cruz, para que yo pueda tener la seguridad de una vida verdadera, para que yo pueda ser libre de todo aquello que pueda llevarme lejos de Él, para que yo pueda tener el verdadero camino para ir al encuentro con mi Dios, para que yo pueda dejar todo aquello que pueda encadenarme, atarme e impedirme de disfrutar una vida real y verdadera en este mundo que Dios me da, sean pocos o muchos los años. Pero es la vida que Dios me da y que la debo disfrutar, que la debo experimentar. Y como les dije anteriormente, nuestra mente vaga mucho. Fíjense en el capítulo 8, el verso 33. Hay 3 cosas que quiero resaltar de ese versículo. ¿Qué le dicen los que le escuchan? Le respondieron, linaje de Abraham somos. Los que le escuchaban, los israelitas. Fíjense que ahí ellos certifican que eran israelitas, descendientes de Abraham.
el Padre de Israel. ¿Cómo nos dices eso tú a nosotros si nosotros somos linaje de Abraham? Dicen. ¿Cómo? ¿De quiénes somos? Es como si alguien viene y nos dice, ¿y ustedes, los argentinos, quieren ser libres? Nosotros somos libres. San Martín consiguió la libertad física. Los que lo siguieron consiguió la legalidad de esa libertad. Lo cantamos en el himno y disfrutamos de una tierra. ¿Somos libres? No somos libres como país, porque siempre estamos atados e imposibilitados. Y no quiero hablar de política, porque no es el lugar. Pero piensen solamente en la situación de nuestro país y de todos los países del mundo. No piensen que el gran gigante de América, Estados Unidos, es libre. No. Como nación, no. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Quisieron tener a Dios en su espalda y ahora están sufriendo las consecuencias. Ese gran país que es la Meca, que es el deseo de la gran mayoría de los pueblos, estar allí. Y hoy más que nunca, porque para nosotros los argentinos es una alegría que Messi esté allá. Pero ninguno de los países del mundo se encuentran realmente en la plena libertad como nación. En los países del mundo hay personas libres como los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso sí, la iglesia real y verdadera de Dios está en libertad. Vivimos la libertad que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y los israelitas les dijo, ¿nosotros de qué somos si somos los dueños, somos los naturales, somos realmente, no tenemos que dar cuentas de nadie, somos israelitas y hijos de Abraham? Qué cegados que estaban. Ese es el segundo paso que quiero decirle. Estaban ciegos, no veían la realidad. No experimentaban la realidad. ¿Por qué? Porque en ese momento los romanos dirigían al pueblo de Israel. Fíjense, ellos dependían de Roma. En esos precisos momentos, Israel no tenía un rey, porque los reyes fueron siendo dejados de lado. Ahora dependían del emperador romano. Y ellos ciegamente decimos, nosotros somos libres. Somos israelitas, libres. Qué ciegos que estaban. El diablo ciega el entendimiento de las personas para que no vean la realidad de la vida que tienen el ser humano. Por eso el ser libre es la gloriosa realidad de los hijos de Dios, que podemos decir, soy libres en Cristo. Y lo tercero que quiero resaltar de este texto, ya dijimos no somos esclavos de nadie, dice. Como tú dices que seréis libres. Estaban ciegos y le dice a Jesús, le dicen, ¿cómo tú dices que nosotros tenemos que ser libres? ¿Sí? Tú dices, niegan al Señor Jesús
la realidad de su situación. Queridos hermanos y amigos, nosotros pensamos en el camino que andamos. Si es en Cristo, es el glorioso camino que nos conduce a Dios cuando Él nos llame a su presencia. Gracias, Señor. Si no es en Cristo, es el camino que nosotros hemos elegido, en el cual nosotros estamos andando, en el cual Dios está dejado de lado. No reconocemos una esclavitud. Y hay muchas maneras que el ser humano queda atrapado. Políticamente, económicamente, físicamente, mentalmente, queda atrapado en el propio camino que ha escogido, y ese camino lo lleva a la muerte eterna, sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde estás caminando en estos momentos? ¿En tu camino o en el camino de Dios que es Cristo? ¿Has pensado la maravillosa realidad que Dios nos ofrece en su palabra, la Biblia? Cuando nos dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y nadie viene al Padre, nadie va a Dios sin mí. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Disfrutas de la vida que Dios te da por medio de Cristo? La seguridad, la paz, la felicidad, la esperanza, la confianza que solamente Dios puede dar. ¿O estás dependiendo de todas las cosas externas? Llámele como le llame, porque nosotros podemos, como humanos que somos, poner cualquier otro camino para andar por él en este mundo, sin pensar que daremos cuenta a Dios en la eternidad. ¿En qué camino estás andando? ¿Eres libre? ¿Libre de todo? Porque estás en Cristo. ¿Disfrutas de esa libertad en Cristo? ¿Tienes la seguridad de que si hoy Cristo aparece, iremos a disfrutar la eternidad con Él? En la presencia de Dios. Muchos están diciendo en este tiempo: la venida del Señor está cerca. Sí, puede ser hoy. Puede ser hoy. Que algunos de nosotros, o muchos, seamos llamados a la presencia de Dios en este día. ¿Estás preparado? ¿Estás andando en el camino que de Dios nos ha dado, que es Cristo? ¿Eres libre de todo aquello que te ata en este mundo? Quiera Dios que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, personalmente, en cada uno de los hogares que constituimos en la congregación, en nuestros queridos hermanos, como nuestra hermana oró por algunas personas fuera de esta congregación, para que Dios se manifieste en sus vidas. Y qué maravilloso es saber
que soy un hijo de Dios y que comparto la fe con mi hermano, con mi hermana, para bendición del uno con el otro, para la gloria de Dios y para seguridad de cada uno de nosotros. Que esto sea una realidad en su vida, hermano. Querido amigo, tome la decisión por Cristo. Vamos a orar. Padre de amor y Dios nuestro, cuántas cosas has hecho en favor de nuestra libertad y especialmente a través de la vida preciosa de tu Hijo Jesucristo, quien vino para ser el Salvador y ser el camino que nos lleve a ti, oh Dios, libre de toda atadura en este mundo para irnos contigo cuando tú nos llames. Gracias, Dios, gracias. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre en esta hora. Haz que todos los que aquí nos encontramos podamos tener esta seguridad de que Cristo es mi Salvador personal. Para la gloria tuya y bendición de cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.